¡Hey! ¿Y cómo vamos? No sé si nos hemos percatado, pero con este video ya estamos terminando toda una sección en el Antiguo Testamento llamado los libros históricos. ¡Wow! ¡Qué fascinante fue! ¡Qué hermoso fue ir con todos ustedes y revisar libro por libro! Esta segunda sección desde Josué hasta Esther, que es el video de hoy, y fue lindo. Quizás nos ayudaría muchísimo si nos cuentas cuál de estos libros históricos fue tu favorito. De repente porque aprendiste algo que no sabías, quizás se te animó por leer más ciertos libros de estos históricos en el Antiguo Testamento y aprendiste algo nuevo, una revelación nueva de Dios. Saber cómo la palabra se la obra, la fidelidad de Dios en los tiempos de la historia. Realmente sería genial que nos puedas ayudar y que nos puedas compartir también qué es lo que Dios te ha hablado en estos libros. Y de hecho ya estamos en Esther. Y Esther es una historia bastante peculiar. En primer lugar porque se da de forma paralela a algunos hechos que hemos venido estudiando, básicamente dentro del contexto del pueblo de Dios tomado por el reino de Persia. Entonces Esther se da en una ciudad llamada Susa, que es justamente uno de los principales pueblos o ciudades del reino de Persia, y justo ahí estaba el rey de ese momento llamado Asuero. Entonces toda esta historia está en torno al reinado de Asuero, Esther, unos personajes más como Mardoqueo, Amán, Vasti, pero te cuento rápidamente de qué se trata. Definitivamente Asuero era un rey muy importante en esos tiempos, y él había preparado un gran banquete como para mostrar toda su realeza como rey y todo esto, y llegó un momento en el que él básicamente llama a su esposa llamada Vasti y le dice: hey, ven, quiero como que todos vean tu hermosura, quiero presumirte un poco. Y de hecho Vasti se negó y hay todo un conflicto ahí, y finalmente el rey Asuero decide hacer como una competencia para decidir quién va a ser su nueva reina. Y sí, dice la Biblia de que quien fue elegida fue la más bella entre todas. Y ahí estaba Esther. Esther, judía, que junto con su pueblo que vivían en esa ciudad, varios judíos vivían ahí que habían sido llevados en el exilio. Y ahí estaba Esther, y Esther es escogida como la nueva reina. ¿Te imaginas? Se casó con el rey Asuero ahí en Persia. Y de ella suceden muchos hechos, literal. O sea, podemos tomar como un guión fascinante para cualquier tipo de historia o película o novela, queremos llamarlo, no lo sé. Pero, ¿qué sucede? Hubieron algunos que intentaron matar al rey Asuero, o sea, conspiraron para matarlo. Y Mardoqueo, justamente un familiar de Esther, es quien le dice a Esther: hey Esther, mira, están haciendo esto y lo otro. Y finalmente pasan la voz a Asuero, y Asuero de esa manera se salva la vida. Ya no pudieron atentar contra él. Y Mardoqueo obviamente es celebrado y es agradecido. Y toda esa parte hasta ahí genial. Pero había un personaje llamado Amán, que era el segundo después de Asuero, que tenía bastante repulsión, bronca con los judíos. Y de hecho empezó a conspirar muchas cosas para atentar contra los judíos, contra Mardoqueo también. Básicamente tenía como una pelea así personal con Mardoqueo, diciendo: hey, póstrate ante mí, y Mardoqueo negándose a hacerlo. Y finalmente eso le llena de mucha bronca a Amán, y Amán decide matar a Mardoqueo y también a los judíos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sucede en la historia. Amán, valiéndose de sus mañas, porque él es el personaje, digamos así, enemigo del pueblo de Dios en esta historia, decide atacar a los judíos, decide atacar a Mardoqueo y convence al rey Asuero. Y de hecho en este tiempo se da una de esas conversaciones bastante importantes entre Mardoqueo y Esther, porque Mardoqueo le da un consejo a Esther y le dice: hey Esther, ¿no serás reina para un momento como este? ¿No será que fuiste elegida tú para un momento como este? Y es ahí donde Esther se acerca al rey, pero obviamente, si nosotros vemos un poco el contexto histórico, el acercarse al rey de esa forma era muy avesado, era muy arriesgado. Ella estaba poniendo en riesgo su vida, pero por salvar a su pueblo de un decreto que ya el rey había levantado para atacar y destruir a todo el pueblo judío, ella se acerca y obviamente la Biblia nos dice de que ella no lo tomó a la ligera, sino que se preparó,
se preparó muchísimo, no solamente físicamente, sino también emocional, espiritualmente, se preparó un montón para acercarse al rey y finalmente puede interceder por su pueblo. Y bien interesante cómo es que Asuero en un sueño que él tuvo se recuerda la fidelidad de Mardoqueo y decide salvar a Mardoqueo de una muerte ya segura por parte de Amán. Y en la misma horca que Amán había preparado para matar a Mardoqueo, ahora Amán es ejecutado. Ahora, ¿por qué es que te cuento esta parte? Porque realmente hay un mensaje muy bonito en este libro, hay un mensaje hermoso en este libro. Después Esther intercede por el pueblo judío y Asuero básicamente le dice, mira, yo ya levanté un decreto, no puedo ir contra ese decreto de destruir, de atacar al pueblo judío, pero lo que puedo hacer es levantar otro decreto para que el pueblo judío pueda defenderse en batalla. Y eso es lo que hacen. Entonces el pueblo judío se levanta en su propia defensa y ¿qué crees? Gana el pueblo judío contra el ataque del ejército persa, de los persas que estaban ahí, básicamente todos movidos anteriormente por Amán, etcétera, etcétera. Y después de eso Mardoqueo también es elevado y ahora ocupa el segundo lugar después de Asuero. Y ahora, ¿dónde está lo fascinante de esta historia? Y es de que este libro tiene una peculiaridad en toda la Biblia. Es el único libro en toda la Biblia donde no se menciona a Dios. No se menciona el nombre de Dios tal cual. Ahora, pero cuando tú lees la historia, te vas a dar cuenta de un detalle muy, muy importante. Dios siempre estuvo presente. Y este libro es un hermoso mensaje, una hermosa historia acerca de la providencia de Dios. Y es que Dios siempre hace más de lo que nosotros podemos ver o podemos escuchar o de las historias que podemos apreciar. Dios siempre está haciendo más. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está moviendo todo a favor de su pueblo para salvarlo. Ahora, eso no nos suena a Jesús cuando dijo, hey, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días está Jesús ahí. Y realmente si nos damos cuenta y vemos la providencia de Dios en cada momento en nuestra vida, caeremos en esa realidad. Dios siempre está presente. Y así estamos cerrando este círculo de libros históricos y ya empezamos después de esto con un segundo bloque o con un tercer bloque, que son los libros de sabiduría. Y va a ser fascinante empezar con Job y Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Va a ser hermoso estar juntos. Y gracias, nos vemos entonces en el siguiente video.